por tu palabra, por la verdad que encontramos en ella. Gracias porque nos acercamos, Señor, con reverencia y humildad, dispuestos, Señor, a escuchar y a poder, Señor, poner por obra lo que tú demandas de nosotros. Señor, nos acercamos entendiendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti, y te agradecemos porque a través de ella tú nos hablas, nos animas y nos exhortas también para que obedezcamos y cumplamos tus mandamientos. Como tus hijos que somos, no nos son gravosos, sino un deleite en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, a través de este sermón, para poder, Señor, entender tu verdad y poder, Señor, doblar nuestras rodillas y unirnos a lo que la verdad demanda de nosotros, Señor. Que hagamos tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, en estos tiempos, en este nuevo siglo y en estos días, lo que es la iglesia, su verdad, su naturaleza, su importancia, lastimosamente ha sido rebajada por la liviandad, por el antinomianismo, por las ideas liberales y humanistas. Nosotros podemos ver que hasta mediados del siglo XX, en términos generales, en muchas naciones que fueron fundamentadas en la Escritura, aún en la parte secular y en el orden natural, se guardaba el día del Señor. Las empresas no abrían los domingos, los restaurantes no abrían los domingos, las personas tenían un respeto por lo que era el día de guardar para el Señor, y era de suma importancia asistir a la iglesia y congregarse en un cuerpo para adornar al Señor. Pero hoy día lo que vemos nosotros es diversión, entretenimiento, ocio, y todas estas cosas ocupan el lugar de preeminencia que debe tener la iglesia del Señor, el congregarse. Pues el llamado es a tener un corazón dispuesto para servir y para honrar y para obedecer al Señor. Y en estos tiempos nos enfrentamos a eso. Todas estas acciones obran lejos del Dios vivo. Parece que estuviera reviviendo lo que sucedió en la Revolución Francesa, en el año 1789, cuando por quererse separar de todo lo que fuera conforme a lo que Dios había ordenado, aún trataron de cambiar la ley, colocando semanas de 10 días para que no se cumpliera lo que dice la palabra, que 6 días trabajarás y 1 descansarás. Esto lo hicieron por 14 años hasta que Napoleón cambió las cosas. El hombre siempre quiere huir de hacer la voluntad de Dios. Y en términos generales, en estos tiempos, la iglesia del Señor atraviesa por esa circunstancia. Se ha perdido la importancia de la iglesia, su belleza. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia como congregación, el llamado a la congregación de los santos, como lo está haciendo nuestro texto de hoy, que consideremos los unos a otros, que no nos dejemos de congregar, esto tiene su origen implícito en el mandamiento del Señor de guardar el día de reposo. Este es el 4º mandamiento del Decálogo, y nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 8. Dice así la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que cuando guardamos el día de reposo, está implícito la congregación de los santos, como una forma de adoración pública, una forma en que se reúnen los creyentes, los hijos del Señor, para adorar al Dios vivo. Así que la iglesia está como un fundamento, está como parte importante de este día de reposo, este primer día de la semana, como nuestro Señor lo instituyó. La iglesia neotestamentaria se empezó a reunir el primer día de la semana, conforme el Señor, que es el Señor sobre el día de reposo, lo determinó para su pueblo y para su iglesia. Por eso en esta mañana he titulado este sermón El deber del creyente, y lo vamos a ver en 3 aspectos. El primer aspecto, vamos a ver un mandamiento creacional de la ley y apostólico. En segundo lugar, un deber del creyente y los consiervos. Y en tercer lugar, veremos las aplicaciones prácticas. Vayamos al primer aspecto, un mandamiento creacional de la ley y apostólico. Como les dije, mis hermanos, en la introducción, muchas veces pensamos que el congregarnos como iglesia es algo ligero, que puede tener una segunda opción frente a asuntos que consideramos más importantes. Pero ¿qué puede haber más importante que honrar el nombre de nuestro Dios, que alabar a aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable? Pero lastimosamente es común en la iglesia de hoy, por la liberalidad, por la liviandad, que nos enfrentamos a que todos los que amamos al Señor no estemos respetando el llamado que nos hace a congregarnos y a guardar su día. Y para nosotros poder comprender la importancia, la seriedad, la reverencia, la santidad que hay en el congregarse, nos es necesario entender el origen del congregarse. El origen está en el mandamiento de nuestro Dios, en el mandamiento creacional que dio nuestro Dios vivo, de guardar un día para Él, un día santo en el que Él reposó. Mire lo que dice la Escritura en Génesis, capítulo 2, versículo 1. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos nosotros que el día de reposo está dado por causa del hombre, y fue dado porque nuestro Dios reposó. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿será que nuestro Dios cesó de obrar? ¿Cesó de trabajar? No, mis hermanos, reposó de la obra creacional. De ahí en adelante, nuestro Dios es el que sostiene la creación, el que sostiene todo lo que ha creado. Pero ese día, Él reposó. Y dice la palabra que es un día que es santificado por nuestro Dios. Así que nosotros, sus hijos, nosotros que profesamos ser cristianos, que profesamos ser creyentes, no podemos despreciar, no podemos dejar de ver con reverencia lo que nuestro Dios santificó. Cuando usted no guarda el día apartado para el Señor desde la creación, usted está despreciando lo que Dios santificó. Usted le está robando a Dios, porque usted le está diciendo que es más importante
lo que usted es y su secularidad que lo que Él es y su grandeza y su santidad. Y vemos que Él lo estableció así desde la creación. Es un mandato creacional. Este mandato fue dado antes de la caída del hombre. Fue la voluntad de nuestro Dios. Y nuestro Dios lo ratifica cuando le entrega, escrito por su dedo, la ley a Moisés. Y ahí es cuando vemos el texto que leímos en la introducción en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová su Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que es un día santo. Aquí hay una unidad en la escritura. Usted en Génesis está viendo que cesó toda la obra y reposó, lo santificó, y el mandamiento está diciendo lo mismo, que hay que guardarlo, porque es un día santo y es un día que Él bendijo. Así que hay bendición en guardar el día del Señor. Hay una bendición que el Señor tiene para su pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, nuestro Salvador, dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nuestro Dios soberano, por su voluntad, siendo Señor sobre el día de reposo, estableció que su pueblo se congregue en adoración pública el primer día de la semana. Nosotros sabemos que el Señor resucitó el primer día de la semana, que apareció a los discípulos el primer día de la semana, y que la iglesia apostólica inició su congregación el primer día de la semana. Nosotros leemos en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y así, mis hermanos, ha sido en la historia de la iglesia. Es un deber del creyente el que guarde este día y el que no deje de congregarse, porque la congregación hace parte de la adoración corporativa determinada por nuestro Dios como parte del guardar el día del Señor, porque el día del Señor es todo el día. Pero Él dijo que no nos dejemos de congregar, porque el Señor está en medio de su iglesia, en medio de la congregación de los santos. Él está de una manera única y especial. Recuerde lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos 7 candeleros son las iglesias locales reunidas, y ahí está el Señor en medio de su iglesia. Así que cuando nosotros estamos congregados en la comunión, el día santo del Señor, Él está en medio de su pueblo. Ese es un día que el Señor ha determinado y que no debe ser tomado a la ligera. Pregúntate, hermano, ¿qué puede ser más importante que adorar y alabar al Dios vivo? ¿Qué dinero, qué actividad puede reemplazar el venir a estar en su presencia? Por eso el apóstol está diciendo, no dejando de congregarse. Todos los llamados a ser salvos
deben obediencia a este mandamiento, porque nosotros estamos anunciando que nuestro Señor murió por nosotros, que somos sus hijos, que nos reunimos a escuchar su palabra mientras esperamos su venida gloriosa. Por eso debe entender que cuando el texto está diciendo no dejando de congregarse, está haciendo un llamado a los santos a que hagan esa adoración pública como parte del Día del Señor. Día del Señor que fue instituido de manera perfecta por nuestro Dios desde la creación, que fue ratificado como un mandamiento, porque es el cuarto mandamiento del Decálogo, que fue ratificado por nuestro Señor Jesucristo, y que en el fundamento apostólico de la Iglesia fue un mandato que también se determinó para el pueblo de Dios. Nuestro Dios es inmutable, su palabra es verdad y permanece para siempre, y usted puede ver la armonía del mandamiento con la congregación de los santos. Nada está por fuera de lo que nuestro Dios ha determinado. Por lo tanto, es importante entender que ese deber, esa exhortación a congregarnos está implícita en guardar el día del Señor. Somos llamados a guardarlo en forma individual, pero también en forma corporativa como la iglesia del Señor. Así como estamos hoy aquí, reunidos nosotros en la comunión de los santos. Y esto nos lleva al segundo punto. Es un deber del creyente y de los consiervos. Después de ver nosotros la importancia divina y santa de la congregación de los santos que se desprende del mandato del Señor de guardar el día de reposo, este es un deber del creyente. Es un deber del creyente estar en la congregación y con los consiervos o miembros de la iglesia. Y nosotros debemos entender en primer lugar que quien determina que este sea algo importante y que sea determinado como un mandamiento es la palabra misma, es nuestro Dios mismo. La palabra inspirada e inerrante está diciendo no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Está haciendo una exhortación que lleva implícito un mandamiento. Así que este deber no está naciendo del capricho humano, porque si fuera parte del capricho de los hombres estaríamos frente a una secta donde se imponen las cargas pesadas para que la gente las cumpla. Pero no estamos frente a eso, estamos frente a un día especial que nuestro Dios determinó como santo para ser adorado, para escuchar su palabra, para dedicarlo a Él. Y esto no lo dejó nuestro Dios a la libre albedrío del hombre, sino que Él lo estableció. Él fue el que lo fundamentó, y la iglesia del Señor está fundamentada en esto. Por eso se congrega y se reúne el primer día de la semana. En nuestro tiempo, en este tiempo actual, el día domingo. En el tiempo apostólico simplemente era el primer día de la semana porque no se llamaba todavía domingo. Pero nosotros, entendiendo y sabiendo lo que nuestro Dios determinó, debemos hacer eso en primer lugar, entender que se trata del día del Señor, no se trata del día de nosotros mismos. Y ese día del Señor tenemos el deber de congregarnos sin dejar de hacerlo, porque es un mandato del Señor. No hay excusa para deshonrar el mandamiento del Señor. Como decía como ejemplo el pastor Spurgeon, había una señora miembro de su iglesia que por años estuvo obedeciendo el congregarse y un día no fue a la iglesia, y el pastor Spurgeon dijo: búsquenla en su casa porque está muerta. Llegaron a su casa y había fallecido en la noche. Fue la única razón por la que dejó de ir a la congregación de los santos, porque había muerto. Nosotros, mis hermanos, debemos ser obedientes al mandato del Señor. Esto no está dejado a la deriva o a la libertad temporal de los hombres, sino que estamos llamados a amar el estar en congregación, porque venir a la iglesia es lo mejor.
Como dice un hermano nuestro, para mí el día más feliz es el domingo, porque estoy en la congregación de los santos. Lo anhelo con todo mi corazón. Y eso es lo que nosotros debemos meditar como creyentes y pensar, porque nos están haciendo un llamado a la Escritura a no dejar de congregarnos. Mis hermanos, como es un mandamiento, es un deber del creyente. El Señor ha dicho, obediencia quiero más que sacrificio. Así que debes preguntarte, ¿dónde estás tú parado? ¿Será que eres o estás ubicado en los que dejan lo espiritual, lo que dejan al Dios vivo por lo temporal y pasajero de la futilidad del trabajo o de un estudio o de una diversión? Debe doler el corazón cuando estamos desobedeciendo al Dios vivo, cuando estamos ofendiendo al Dios Todopoderoso en no guardar el día del Señor, en no obedecer su mandato. Recuerda, este mandamiento fue escrito en piedra por el dedo de nuestro Dios. Está señalando su carácter moral, su santidad. Y Él demanda de nosotros que estemos en esa congregación, porque la iglesia es importante para Dios. La congregación de los santos, que señalan parte de la iglesia universal del Señor, es de suma importancia. Tan importante es que el Señor Jesucristo pagó un precio de sangre por la iglesia. Mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor murió por los creyentes, pero los creyentes se unen corporativamente como su iglesia. Así que la iglesia es importante, y si es importante para el Señor, ¿cuánto más debe serlo para nosotros que somos sus hijos, que le servimos a Él? Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la importancia de la iglesia. El Señor entregó su sangre preciosa por la iglesia. Ahora nuestro deber y el llamado que la palabra nos hace es a no dejar de estar en la iglesia del Señor. Fuimos comprados a precio de sangre y fuimos comprados por la gracia redentora de Cristo. Nada hicimos para ser parte de la congregación de los santos. Fue por gracia. Y esa gracia iluminó nuestros ojos y podemos entender que no somos nada sin Cristo. Ahora el Señor está diciendo, no dejen de congregarse. La iglesia es importante, es un lugar donde el creyente tiene un deber, el deber de congregarse. Pero también, mis hermanos, es un lugar, como dice el texto, donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Esto hace parte de la iglesia. Y aquí está haciendo la Escritura un llamado al servicio mutuo, a una práctica externa que deben tener los hermanos. Porque entre hermanos, entre consiervos debe haber amor. Y debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos considerar que vinimos fue a servir y no a ser servidos. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es un corazón de servicio,
que nos apunta y nos coloca a que seamos como nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro estándar mayor de servicio. Y Él nos enseñó que no hay amor más grande que dar la vida por nuestros hermanos. En Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que, mi hermano, puedes mirar al hermano que tienes a tu lado y puedes pensar en esto: ¿estás dispuesto a dar tu vida por este hermano? ¿Estás dispuesto a servirlo con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a amarlo con tu propia vida? Este es el amor que se despliega en servicio en la comunión de los santos, en la congregación de los santos, porque ahí estamos sometiendo el orgullo, nuestra posición, nuestra razón para ir a la verdad de las Escrituras y para poder servirnos los unos a los otros, porque estas buenas obras no nos conducen a la vida eterna, pero son una respuesta de un corazón que ama al Señor. Y dice la palabra que también debemos estimularnos, animarnos. Debemos animarnos los unos a los otros para que amemos a los hermanos, para que sirvamos los unos a los otros. Si hay un hermano desanimado, hay que acercarse y darle ánimo con la palabra y con humildad y con reverencia. Si hay un hermano que está fallando, está impenitente en algún pecado, debemos acercarnos con humildad, con temblor y temor de que podemos ser peores que él. Nosotros no estamos como superiores a nadie, el único superior a nosotros es Cristo nuestro Señor. Él nos ha dado ciertos privilegios, cierta autoridad, pero la ha dado a hombres débiles. Todos somos débiles, pecadores, necesitados de Cristo. En la congregación de los santos nos unimos para adorar al Señor. Tenemos comunión, aprendemos de la palabra del Señor, cantamos su palabra, somos exhortados y animados a obedecer en la verdad, pero también a vivir en comunidad como hermanos, sirviéndonos unos a otros, para que podamos ser testimonio del Señor. Así que, mi hermano, estamos llamados a obedecer en que no debemos dejar de congregarnos, pero también a ser testimonio de obras de bondad, de misericordia. De gracia recibimos y de gracia debemos dar. Así que procuremos nosotros cumplir con nuestro deber como creyentes, cumplir nuestro deber como consiervos en amar y poder servir para la gloria de Dios. Esto nos lleva al tercer y último punto: las aplicaciones prácticas. Ya hemos entendido que cuando el apóstol dice y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, está haciendo referencia a la congregación de la iglesia, a asistir a la iglesia, a congregarnos. Ya hemos visto que está implícita la congregación y la iglesia del Señor en el mandato creacional de guardar el día del Señor, porque la iglesia se reúne y se congrega el día del Señor. Hemos entendido cuál es nuestro deber como creyentes y con los consiervos. Ahora, como aplicación práctica, debemos considerar lo siguiente, mis hermanos. Estamos en tiempos difíciles, en donde la iglesia del Señor, nosotros, la congregación del Señor, que hemos sido llamados a ser columna y estandarte de la verdad, como dice la palabra en 1 de Timoteo 3:15, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una batalla que enfrentar en procurar luchar por la verdad, porque los falsos maestros, los enemigos de la verdad, se levantan para que la iglesia sea liviana, para que la iglesia sea liberal, sin respeto por el día del Señor.
Y es ahí donde se debe levantar la iglesia del Señor, esa que ha sido comprada por la sangre del Cordero, esa frente a la cual las puertas del Hades no prevalecerán, para obrar en obediencia, guardando el día del Señor con temor y con temblor. Y nosotros, que somos parte de la iglesia del Señor, debemos ser testimonio de esa obediencia. Mi hermano, cuando tú estás aquí congregado, estás adorando al Dios vivo. Pero cuando tú cesas aquí esta congregación en el día del Señor, no significa que tú cumpliste con guardar el día del Señor. Porque lastimosamente eso es lo que están enseñando en muchos lugares, que usted guarda el día del Señor cuando usted va a la iglesia, y resulta que cuando se termina el servicio salen a hacer todo lo que sus deseos les permitan hacer. Entonces ahí es donde se van de paseo, se van para playa, se van a los centros comerciales, se van para fiestas, se van para cumpleaños, se van a hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Se van a trabajar, cuando el mandamiento está diciendo que nosotros debemos guardar el día del Señor. Es un día para meditar en los dichos del Señor, a contemplar su palabra, a contemplar su hermosura. Y este es uno de los mandamientos en que todos los creyentes más fallamos, porque nos dejamos absorber por lo que el mundo ofrece: grandes centros de diversión, gran entretenimiento. Entonces la gente dice: ya yo cumplí, ya yo escuché la palabra, ya fui bendecido, gloria a Dios, ahora sí voy a acostarme toda la tarde a ver películas. No, es el día de guardar el día del Señor. Es un día para adorar el nombre del Señor. No es un día para nuestra satisfacción, para cumplir con nuestros deseos. No es el día de ir a hacer mercado. No es el día de completar el trabajo que le faltó hacer. No es el día de pensar en negocios. Dice la palabra que hay que cesar la actividad. Y usted debe aprender a hacerlo, mi hermano. Es un llamado para que usted empiece a examinarse a sí mismo. La palabra nos llama a eso. Y es un proceso que debemos hacer para mortificar y hacerlo. Porque a veces queremos tener el trabajo siempre presente en nuestra mente y se quiere volver más importante. O queremos desconectarnos y pensamos que eso es la diversión. No, estamos llamados a obedecer al Señor, a levantarnos temprano, a adorarlo, a estar procurando, estar hablando de su palabra, de su verdad, a meditar en sus dichos. Hay algunas cosas lícitas que usted puede hacer ese día. Usted puede preparar sus alimentos, pero estamos llamados a guardar en santidad el día del Señor. Mi hermano, esto es tan importante que hay ejemplos en la Escritura. Cuando el pueblo se le daba el maná, recogía el maná más o menos a las 5 o 6 de la mañana. Pero el día del Señor no podían salir a recoger el maná. Ahora, usted en este tiempo en que la iglesia está tan liviana y que no le importa nada, usted podría decir: pero ¿qué tenía de malo si llegaba a las 5 de la mañana? Ellos podían ir a adorar a Dios todo el día y recibir su maná. Pero es tan serio lo que nuestro Dios ha determinado en su mandamiento, que no les permitía salir a recoger maná a las 5 de la mañana el día de reposo. Tenían que guardar doble porción el día anterior para dedicarse a orar al Señor. Y cuando Nehemías vino a restaurar los muros, a restaurar la ciudad, venían mercaderes el día del Señor, el día de reposo, con sus mercancías para vender y comerciar, y el pueblo estaba haciéndolo, y ellos se opusieron a que el pueblo estuviera comprando y vendiendo. Así que guarde eso en su corazón. Es de suma importancia guardar el día del Señor. Este no es el día para que usted haga lo que no hizo en toda la semana para usted mismo. No es el tiempo para eso. Si usted va a hacer mercado, hágalo el sábado.
Si usted tiene trabajo pendiente y planillas que llenar, llénelas el sábado. Si sus hijos tienen tareas, que las hagan el sábado. Usted debe guardarse para el Señor ese día. Medite en eso, mi hermano. Somos la iglesia del Señor y como tal debemos guardar el mandamiento. Ahora, ese día usted puede hacer obras de misericordia, sí. O sea, si la casa de su vecino se está quemando, usted no le puede decir: vecino, voy para la iglesia, después vengo a ayudarle. No, usted como creyente va y le ayuda. Es una de las excepciones. Si usted ve un accidente y hay un herido que usted debe auxiliar, usted no le va a decir al herido: voy para la iglesia, después te recojo. No, usted debe auxiliar al herido. Son las excepciones, las obras de misericordia. Obras de misericordia: visitar a los enfermos, cuidar a un enfermo. Una persona incapacitada que está enferma tampoco puede venir a la congregación, pero son excepciones conforme a la Escritura. El problema es que en este tiempo las excepciones están dadas por la prioridad del deseo natural del corazón de los hombres. Porque las personas dicen: no, tengo el domingo el paseo de la empresa, entonces me voy de paseo. No, es que el domingo tengo que hacer el trabajo y se van a hacer el trabajo. No, es que el domingo es el día para ir a la playa y se van para la playa. O es el día de hacer mercado y se van a hacer mercado. Y ahí ya estamos nosotros fallándole al Señor, faltando a su verdad y faltando a su nombre. Así que examinémonos. ¿Estamos guardando el día del Señor? Recuerde que el Señor debe ser honrado, alabado y servido como Él lo ha determinado. Y nosotros, que somos la congregación de los santos en comunión, debemos guardar el día del Señor. Así que examina tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Será que eres liberal, liviano, o eres un creyente que sirve y ama a Cristo con determinación para honrar y guardar el mandato del Señor? Y como segunda aplicación práctica, la iglesia es un lugar donde nosotros crecemos en el carácter de Cristo. Porque nosotros, mis hermanos, al considerar a los hermanos, al estar en la práctica del amor y en el servicio, hay un roce con nuestros hermanos que nos ayuda a formar nuestro carácter, que nos ayuda a formarnos en el amor, en servir. No todos nosotros somos del mismo carácter, de la misma forma, del mismo pensamiento, pero el estar unidos en Cristo nos lleva a que tengamos unidad, amor, consideración, servicio, aún perdón, porque tenemos pecado. Pero gracias a Dios el pecado por amor también se trata en la iglesia, en la comunión de los santos, al ejercer la disciplina eclesiástica. La iglesia es un lugar donde nosotros recibimos el bálsamo de la palabra, donde está nuestro Señor obrando en nuestro corazón de una manera única y especial, donde nosotros estamos recibiendo la bendición de nuestro Dios por guardar el día del Señor, por seguir y vivir conforme a las Escrituras, estimulados al amor y a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que es necesario no dejar de congregarnos, es necesario continuar nuestro servicio al Señor, es necesario tener comunión unos con otros, es necesario guardar el día del Señor como Él ha determinado que lo guardemos, para la gloria de su nombre. Y si en esta mañana tú estás lejos de la congregación de los santos, lejos de ser parte de la iglesia del Dios vivo, hoy es un día de salvación, donde puedes dejar tu vieja manera de vivir y puedes venir a Cristo en fe, en arrepentimiento, para que sea el Salvador de tu vida, para que seas parte de la iglesia del Señor que Él compró con su preciosa sangre.
para que recibas vida y gracia y puedas vivir conforme a la voluntad de Dios, huyendo de la condenación eterna del infierno y viniendo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y mis hermanos, nosotros como iglesia, como consiervos creyentes, que el Señor permita y que podamos estar reunidos en el cielo, en la iglesia universal del Señor, y que podamos decir junto con los santos, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5 versículo 19: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ojalá que ese sea nuestro coro en el cielo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día, Señor. Señor, venimos con toda humildad, reconociendo nuestra debilidad, Señor, y pidiéndote perdón, Señor, porque no hemos sido fieles como iglesia y como tus hijos a guardar el día del Señor. Hemos descuidado, Señor, este mandato. Nos hemos contentado con guardarlo en la congregación, o aún algunos ni siquiera en la congregación. Pero, Señor, hemos escuchado tu palabra, a lo que nos llama y a lo que nos exhorta. Y te pedimos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser que nos ayudes, que nos perdones. Gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y te pedimos que ayudes por medio de tu Santo Espíritu a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, para que podamos guardar tu día, Señor, como tú lo has determinado. Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, y que podamos nosotros continuar en este día guardando el corazón en el pensamiento que está dirigido a ti, Señor, el dador de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra debilidad. Te pedimos perdón y tu ayuda para que podamos vivir conforme a ti, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad, y gracias, Señor, porque queremos tu bendición y amar la santidad de tu día, Señor. Gracias te damos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a la